Estás entrando a un espacio seguro, donde nos respetamos, donde somos iguales, donde tenemos los mismos derechos, donde tu voz se escucha, donde no debes callar, porque ahora es tiempo de hablar. Bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio de Es Tiempo de Hablar. Es un placer recibirte en este espacio donde podemos hablar libremente de cosas que muchas veces o por muchos años quizá han estado un poquito tapaditas, un poquito guardaditas, pero que ahora, venga, es tiempo de hablar. Así que estamos nuevamente acompañándote en este episodio, ya sea que nos estés escuchando a través de Radio UNACH por la 106.9 FM en la región de Ñuble o a través de la internet, radiounach.cl o alguno de nuestras plataformas de distribución de los podcasts de Radio UNACH. Bueno, esto con alcance mundial. Bienvenida a tu programa. Te saluda Kenny Rivas desde la Dirección de Comunicación de la Universidad Adventista de Chile y como siempre me acompaña Ángela Ollarzo. Un aplauso. ¿Cómo estás, Ángela? Bien, acá estamos con interés en el tema de hoy. Vamos a ver un tema bien interesante, quizás polémicos para algunos. Ahí hay dos miradas bien interesantes al respecto, pero vamos de a poco, vamos viendo ahí qué es lo que pasa. Como siempre en Es Tiempo de Hablar hablamos de temáticas que no son fáciles de abordar normalmente o que en la sociedad en ciertas áreas causan quizá un poquito de escozor o que hay dificultades para abordar los temas o para que implementarlos. Por un lado. Claro. Sí. Y bueno, y esto se debe a que este programa está hecho en conjunto por la Dirección de Comunicaciones de la Universidad y también por la Dirección de Equidad e Inclusión de nuestra universidad, liderada por aquí nuestra amiga Ángela. Y nuevamente tenemos con nosotros, como en cada programa, una invitada muy especial. Esta invitada ya está pareciendo ya parte de la casa, ¿eh? La vamos a poner en el inventario de Es Tiempo de Hablar. Así que Ángela, como siempre te corresponde a ti darle la invitación, la bienvenida. Claramente, parte importante acá, fundamental de la Dirección de Equidad e Inclusión, me acompaña la docente, y que le encanta su profesión, así docente, que sí, la profesora de lengua castellana, Catherine, quien está a cargo apoyándonos ahí en la dirección en la parte de la unidad de prevención. Nosotros decimos nuestra, ¿cómo dijimos? Subdirectora de prevención. Ahí estamos adaptando el cargo, pero ahí está Katy. Pero va tomando forma cada vez más, ¿no? Claro, ya tenemos las áreas determinadas, las personas ahí. Mandamos un saludo a la Ale, que también nos está escuchando, muy que bien. Está apoyándonos en la Subdirección de Investigación y Sanción. Correcto. Subdirección también de reparación y la unidad de inclusión, que es muy amplia, mucho trabajo ahí. Pero bueno, acá estamos con Katy para hablar un tema bien bueno, la verdad. Bien importante. En boga. Claro. Sí. Voy a saludar. Por favor, Katy, adelante. ¿Cómo están? Ale, saludos. Bien, bueno, el tema de hoy, como decía, es un tema que es interesante abordar, creo yo, más que difícil, me parece muy interesante. Y bueno, aquí en Es Tiempo de Hablar, hoy hablaremos de roles de género. Hay que insertar la música dramática acá. Por favor, bueno, un saludo también para Alejandro, que está siempre acompañándonos en los controles, siempre pendiente de lo que estamos hablando por acá. Hay que empezar por el principio. ¿Qué son los roles de género? Nosotras justo dentro de la semana pasada estuvimos ahí en una charla muy interesante. Mandamos ahí saludos a nuestra casa de estudio amiga, la Universidad del Biobío. Muy interesante respecto a ciertos conceptos quizás que son interesantes del área de género. Y uno de estos es también los roles de género, cómo se hace el género. ¿Qué es en sí el género? Para nosotros lo tomamos como un constructo social. ¿A qué nos referimos con constructo social? Que es algo, una definición que se construye socialmente al respecto y en la cual se atribuyen ciertas cosas por ser hombre o por ser mujer, en este caso. Es la manera más fácil de decirlo, la más quizá específica, pero hay algunos detalles, no sé si Katy nos quiere igual aportar un poquito ahí. Sí, como por ejemplo, hace un par de años atrás se decía que la mujer tenía que utilizar falda. Sí. Y el varón tenía que utilizar pantalones. Correcto. Ya, eso era un rol de género, donde sí o sí uno lo identificaba por eso.
por lo menos dentro de nuestra sociedad. Claro. Pero hoy ha ido evolucionando, ha ido cambiando este constructo social también. Entonces, quiere decir que estos constructos son permeados por la sociedad, por la cultura, por la historia, por todo el bagaje que nos permea como sociedad, claro, ¿no? Finalmente. No, y es muy interesante acá porque se puede ejemplificar tanto este término de roles sociales roles de género, perdón, que incluso nosotros dentro de esa charla se dieron un ejemplo tan bueno porque decían de que también tenemos que adaptarnos no solamente a la sociedad, por ejemplo, chilena, sino que a qué parte del mundo nosotros estamos. Sí, correcto. Por ejemplo, un hombre acá quizás en México se esperaría que fuera un hombre quizás con todos los estereotipos mexicanos, así, bigotón, quizás hombre así bien macho, bien rudo, por decirlo de alguna manera, pero el hombre, por ejemplo, el ejemplo que nos pusieron ahí que fue muy acertado, el hombre en Corea es muy distinto, tiene más rasgos andrógenos, que sea muy blanquito de piel, que incluso sus rasgos quedan así como es hombre, es mujer, que sea que bastante... no se sepa identificar. Sí, entonces, y eso viene muy ligado a la cultura que ellos tienen como coreanos. Ya habíamos hablado en unos episodios anteriores respecto a eso, pero esa dualidad que puede haber porque ambos son hombres, pero dependiendo de una cultura o de otra, o de un país o de otro, cambia mucho. Sí, pero ya de por sí los ejemplos me parecieron un poco sesgados con respecto a la visión impuesta por los medios de comunicación. Exacto. Sí, porque yo que estuve 10 años en México te puedo decir que ni todos son morenos, ni todos son bajitos, claro, ni son bigotones, sí, pues súper estereotipado. Incluso no todos comen ají. Con eso les digo todo, cuando uno cree en el extranjero que todos los mexicanos le hacen al ají, y la verdad es que no, ni todo, así como no todos son machistas, por ejemplo, otra cosa que se cree. Lo mismo que acá, no todos los chilenos hablan mal. También es cierto. Muy bien. Sí. Bien, qué interesante, sí puede ser complejo porque para algunos este tema, el rol que desempeña un género específico, un hombre, una mujer, quizá podría ser casi consagrado, diríamos, sí, ¿no? Entonces, el hecho de que lo cambien lleva un tiempo, ¿no? Por ejemplo, con el ejemplo que ponía de la vestimenta, el hecho de que la mujer empezara a usar pantalones en la misma sociedad fue un tiempo para que se aceptara como algo normal, ¿no? Claro. Entonces, sí, de esa forma, así todas las funciones que incluye cada uno de los roles diferentes que asumimos, porque una persona asume diferentes roles en su vida. Yo aquí soy jefe, soy, qué sé yo, compañero, soy amigo, pero en mi casa también soy papá, soy esposo. Entonces, una persona vive 1000 roles a la vez. Sí, no, y es interesante también que a lo largo de nuestra vida también los roles de género son muy marcados. Bueno, ahora ha ido tocándose más el tema, pero por ejemplo, es que yo encuentro que los ejemplos de los hombres son como lo más estereotipado, entonces los voy a utilizar. Por ejemplo, cuando los niños son pequeños le dicen, ya, vamos, tú tienes que jugar con autos, con camiones o jugar a las luchas. En cambio a las chicas se le dice, tú tienes que jugar con muñecas, quizás usar... Vestir de rosa. Exactamente. Después cuando son adolescentes le dicen, bueno, a ti te tienen que gustar los autos, gustar quizás los deportes, por un lado, y a las mujeres, es que tú tienes que empezar a ver por el maquillaje, cuando son adolescentes. Después cuando más adultos, no, es que el hombre tienes que estudiar una carrera que te dé un puesto de liderazgo quizás. O que sea relacionada con hombres o para hombres. Y uno queda como, ¿qué? O decirle, tienes que proveer para tu familia, tú tienes que ser el dueño de tu casa, económicamente sustentar. Y a la mujer, bueno, tú tienes que tener hijos, tienes que quedarte con los hijos. Entonces, la dualidad allí, el contraste entre ambos roles igual era muy fuerte. Y hasta ahora, bueno, hay cosas que igual se han ido perpetuando en el tiempo y otras que han ido cambiando. Sí, quiero acotar algo súper importante. Recuerden también que estamos dentro de una región que es súper agrícola, y al ser súper agrícola, la educación llega hasta cierto punto. Sí. Entonces eso igual afecta a los roles de género dentro de nuestra comuna. Entonces, por ejemplo, si nos insertamos un poquito más allá, no sé, unos 30 minutos más hacia la cordillera, por ejemplo, nos vamos a encontrar a este dueño de casa que provee al hogar económicamente, y la mujer que está en la casa, que se dedicó a criar a los niños.
Entonces todavía lo encontramos, no es que ya no esté. Claro, no, y es igual interesante que yo creo que todos en algún momento nos han metido, encasillado en estos roles de género. Yo siempre me acuerdo ahí, bueno, mi familia igual escucha acá, así que lo voy a dejar en evidencia. Un saludo a la familia de Ángel. Sí, allá de Coquimbo me escuchan siempre. Así que cuando yo era pequeña siempre me acuerdo porque yo me crié con mi prima hermana. Y yo no fui muy femenina. Hasta cierta edad yo era mucho más de... me gustaban otros tipos de colores, no me gustaba jugar con muñecas, cosas así. Yeah. Pero al contrario, ella era como todo el estereotipo femenino de flores y todo eso. Entonces, al menos para mí fue muy fuerte ese choque, porque me decían... ¿cuál era la palabra? Marimacho. Wow. Esa palabra, marimacho. Qué fuerte. Sí, no dentro de mi familia, por si acaso, no dentro de ellos, pero sí fuera... en los contextos de colegio y todo, claro, esa palabra se usa mucho. Sí. Y es algo que igual marca ahí porque uno dice, pucha, quizás estoy haciendo algo mal, debería ser de otra manera, pero no es algo malo. O sea, exacto, somos personas totalmente distintas, todos tenemos distintos intereses. Y no por eso es algo que esté mal. Entonces, no, pero es fuerte, ¿eh? Porque sí, uno cuando niño como que no considera tanto esto, quizás, pero a la larga igual es algo muy fuerte. Sí, y hay personas a las que les afecta mucho. Claro, bueno, así como tú quieres plantearlo desde el punto de vista de los roles estereotipados o tradicionales y cómo salirse de ellos no necesariamente es algo negativo, tampoco necesariamente quedarse cumpliendo los roles que se han cumplido tradicionalmente es algo negativo. Por ejemplo, vi ayer el ejemplo de Chris Hemsworth, es decir, Thor. Para quienes hayan seguido la saga de Marvel, Thor, actor australiano, casado con una española. Ha habido una polémica últimamente en redes sociales porque su señora, su esposa, dijo que le entrevistaron al respecto de bueno, que tuviste que postergar tu carrera como actriz por dedicarte a la familia, ¿no? Y entonces ella reaccionó muy similar a la cara que tú estás haciendo en este momento. Así como un tanto desconcertada y así como descolocada, y le dice, bueno, lo que me estás preguntando es algo muy íntimo, le dice, o sea, es una decisión que yo tomé, que es una decisión personal totalmente, yo estoy feliz. Y bueno, al final, en las redes sociales habían muy polarizados, como siempre, es una palabra que ya hemos usado varias veces en este programa, la polarización, porque estos temas tienden a ser muy polarizados, o todo te vas a lo negativo o todo te vas a lo positivo, ¿no? Claro. Entonces, bueno, a ella le criticaban esto prácticamente en las redes sociales y había muchos usuarios que le decían, no, que cómo puede ser, que no sé qué, y otros que decían, pero si la mujer está radiante, está feliz, es su decisión propia, ¿por qué tenemos que estar opinando al respecto de esto, no? Y ella sí está cumpliendo el rol tradicional que hemos catalogado por lo menos para la parte de la mamá de la mujer, ¿no? Pero bueno, quizá me estoy adelantando un poquito al tema y quisiera que ustedes me empezaran a ayudar. No, pero es interesante porque hubo un tiempo durante toda esta ola feminista, especialmente acá en Chile, que llegó un poquito más tarde, estamos hablando del 2018, 2019, que inició más que nada en los ambientes universitarios, en que hubo un extremo de este feminismo en el cual era como casi malo que una mujer quisiera ser dueña de casa, claro, que quisiera una familia tradicional. Pues no habían pasado. Actualmente yo he escuchado muchos comentarios que se van por esa línea, por supuesto que sí. Exacto, o claro que si una mujer quiere o no quiere ser mamá también. Claro, como sí, y eso es muy fuerte. Yo tengo una amiga y bien cercana que ella no quiere ser mamá y no es porque no quiera que le haya pasado algo en su vida que le haga no querer. Simplemente ella dice, es mucha responsabilidad para mí y yo quiero disfrutar mi vida de otra manera. Sí, decía, yo respeto a las mujeres que quieren tener hijos, pero yo no lo quiero. Y es totalmente válido, pero siempre que ella expresa esto, le dice, no, es que tú no sabes hasta que tengas un hijo y ahí vas a sentir lo que es ser mamá. Pero estamos obligando a una persona que tiene capacidad para tomar su propia decisión. Exacto. Por supuesto. Sí. Entonces, ¿Cómo creen ustedes que afectan, ya que abordas este tema, cómo creen que afectan los roles de género, las expectativas que tenemos como personas y las decisiones también que vamos tomando a corto plazo en el día a día o también en decisiones trascendentales que marcan nuestro futuro? Wow, qué buena pregunta. Sí, igual que estoy viendo en mis decisiones. No, yo creo que sí afecta
demasiado, tanto a la gente a la que nos rodea, como incluso a lo que viene hacia el futuro, porque claro, obviamente o tomamos esta decisión, por ejemplo, como decía Ángela, si yo decido hoy día no ser mamá, también es una decisión súper difícil, porque la sociedad en sí se va encima. Sí. Entonces empieza, pero ¿y por qué no quieres tener hijos? Claro. ¿Cuál es el motivo? Y uno tiene que dar explicaciones de repente, sin necesidad, porque el resto tiene que saber. A mí me da, la verdad, voy a decir la palabra, me da rabia. Sí. Me da rabia como ustedes, las mujeres, voy a decir algo positivo, como ustedes, las mujeres, se ven enfrentadas ante múltiples exigencias de la sociedad. Por ejemplo, tengo un caso muy cercano, que es mi esposa, ¿no? Y que tenemos un niño de 4 años que ya hemos hablado de antes también. Entonces, nosotros nos mudamos de Santiago para Chillán para asumir este cargo de la dirección de comunicación. Ella también iba a tener otras funciones aquí mismo en la universidad. Bueno, veníamos saliendo de pandemia, para empezar. Y en Santiago se extendió muchísimo el teletrabajo y también el confinamiento. Por lo que donde habíamos estado trabajando, recién estábamos empezando una modalidad híbrida, e incluso cuando llegamos, ahí también recientemente se había cambiado a totalidad, regreso total a la presencialidad. Entonces, mientras tanto, habíamos estado trabajando desde casa, o incluso nos habían dado las facilidades para que, yendo al trabajo, tuviéramos un espacio para estar trabajando juntos, incluso con nuestro hijo allí, sin ninguna dificultad. Era una utopía total, la verdad, porque lograr esas condiciones en otro lugar de trabajo es casi soñado, o sea, es muy, muy improbable. Entonces veníamos saliendo de esa realidad y llegar acá y enfrentarnos a el horario normal de la jornada de 7:45 a 6 de la tarde, y que el niño tiene que ir al jardín. Postergando esto desde los 6 meses, que las mujeres o las familias tienen que dejar a sus niños en los jardines a partir de los 6 meses, porque ahí se acaba el postnatal, ¿no? Sí. Entonces nosotros fuimos muy bendecidos en realidad por la pandemia, por Dios, en la pandemia, porque yo por lo menos pude estar con mi hijo hasta los 3 años, porque de lo contrario, al mes, yo tomé mis vacaciones cuando él nació, al mes tenía que regresar al trabajo, y me iba a perder de todo eso. Mi señor iba a estar a cargo de él hasta los 6 meses y luego tenía que volver al trabajo también y encargárselo a las tías del jardín. Entonces nosotros no vivimos eso hasta los 3 años al llegar acá, y creyendo que lo íbamos a poder hacer, el niño ya está más grande, va a funcionar todo. Pero no, la realidad no fue así. El niño no se adaptó al jardín, fueron muchos cambios de ciudad, cambio de horarios, cambio de dinámica familiar, dejarlo allí, que estaba en Chillán prácticamente, una de las últimas poblaciones viniendo para acá, para las mariposas. Entonces era como hablábamos de cuánto tardaba para acá, en la hora pic del taco, tarda media hora, incluso viniendo de las poblaciones cercanas. Exacto. Entonces todo ese trayecto era muy difícil. Y entonces tuvimos que tomar una decisión, que al ver que mi niño se estaba enfermando mucho, que estaba deprimido, la verdad, se veía deprimido, no fue diagnosticado, pero tú le preguntabas, hola, o sea, ¿cómo estás? ¿Estás feliz? Sí. ¿Quieres ir a la escuela, al jardín? Sí. Oh. Y entonces lo llevamos a la escuela, lo dejábamos ahí, lo recogíamos, lo dejamos con otra amiga, porque terminaba a las 4 el jardín y la jornada de aquí de trabajo hasta las 6. Yo lo recogía, lo dejaba aventado por allá, lo tenía que volver a buscar ya a las 6, y en el trayecto a la casa se nos dormía. No jugamos con él, no interactuamos con él. Y lo poquito que interactuamos con él... ¿La tristeza de él también era de ustedes? Por supuesto, es que uno ve a sus hijos tristes, obviamente, uno está triste también. Entonces empezamos a valorar, ¿y qué hacemos? Así que finalmente fue una decisión familiar, y de mi esposa muy valientemente dice, bueno, tú ganas más, yo dejo de trabajar entonces para poder cuidarlo. Sobre todo porque se nos está enfermando. Entonces aquí empieza a enfrentar a ella las diferentes exigencias de la sociedad. Se te exige que trabajes y que no dejes tu vida profesional de lado, porque si no te vas a estancar. Y cuando regreses, después de que el niño ya tenga unos 7 años, que empiece a ir al primer grado, segundo grado, ¿cuántos años pasaste sin trabajar? Pero además se te exige que seas una mamá. Y porque qué maravilloso es ser mamá. Pero no cualquier mamá, una mamá presente, que además aplique la crianza respetuosa. Sí. Entonces, la mujer, creo yo, se ve enfrentada
ante las exigencias de la sociedad de diversos tipos de exigencias, al de ser mamá y no cualquier mamá, una mamá presente, al de ser una mujer exitosa, profesional, trabajadora, que aporte al hogar también en la parte financiera y que en el ideal juntos vayan llevando las cosas de la casa, pero si no, si tienen un matrimonio, una casa donde están los roles de género más tradicionales, donde el hombre no se involucra en la casa ni en los quehaceres de la casa, además de trabajar y aportar al hogar y cuidar a los niños y de ser una mamá, como decíamos, presente, le toca también las cosas del hogar. Sí. Entonces se ven enfrentadas a un montón de cosas y la verdad es que me da rabia. ¿Por qué? Porque al principio estamos bien con la decisión de, ok, me quedo en la casa por el bien de mi hijo, por el bien de mi familia, lo merece, es nuestro proyecto de vida en este momento en conjunto y lo vamos a sacar. Pero entonces empiezan a bombardear las redes sociales. De cómo te deberías sentir, del progreso que deberías seguir teniendo y de las perspectivas bastante polarizadas que hablábamos hace un momento de lo que se espera de ti como mujer. Entonces, afecta realmente los roles de género por eso al diario vivir. No, y es súper fuerte. Bueno, no sé si ustedes vieron la película que estuvo en boga durante el año pasado, la de Barbie. Sí, claro. Hay un discurso en esa película, bueno, esa es la película por excelencia ahora de los roles de género, muy marcados, pero hay un discurso que yo me quedo, que es de la actriz América Ferrera, si no me lo recuerdo, que ella explica lo que es ser mujer en sí. No sé si se acuerdan de esa parte cuando Barbie está llorando y viene y le dice un discurso de que tienes que ser saludable, pero no lo suficiente para ser egocéntrica. Exacto. Pero también quieres verte bien, pero tienes que cumplir con esto, tienes que estar con hijos. Y es verdad, es muy contradictorio. Por un lado, para las mujeres, pero también para los hombres. Es como ambos por igual y a la vez como que se critican entre ellos. Entonces no hay manera de mantener a la gente feliz y menos aún en las redes sociales. Yo siento que es una herramienta tan útil, pero a la vez tan dañina porque todos se creen con la autoridad de opinar de lo que uno ve y al final es una fachada. Sí, claro. Es lamentable. Uno nunca sabe lo que hay detrás, así que sí, los roles de género son muy dañinos. Son muy dañinos, afectan, pero a su vez también nos puede dar una orientación. Yo me estoy mirando feo. Es que no sé si catalogarlos como dañinos sea la mejor forma. Voy a reafirmar mi... Son dañinos. A reformular. No, es que son dañinos, pero en el sentido de cuando las personas no tienen esta idea de qué son en general y son algo impuesto. Sí. Entonces, hay gente que sí se cría, porque principalmente esto viene desde crianza, pero se mantiene en el tiempo, obviamente en distintos aspectos. Pero si uno queda con esa idea de yo tengo que ser así porque soy mujer o yo tengo que ser así porque soy hombre, se transforma en un daño. Ese era mi punto, si no me miren feo, No, igual en casa hay que reafirmar muy bien estas cosas porque lo que es educación en general, porque los adolescentes cuando llegan a la adolescencia en la etapa en la que buscan la identidad, uno dice, chuta, cualquier cosa es un mundo para ellos. Entonces en el momento en el que ellos se les dice, no, es que tú tienes que usar falda, pero en realidad no se ha sentido nunca cómoda la chica con falda, entonces ¿por qué? Y además hay mucha gente que pasa que sobre todo los adolescentes y los universitarios igual nos está pasando harto, que son muy juzgados en casa, no son escuchados y tampoco se les indica un porqué, entonces ellos finalmente se encierran, se aíslan mucho, como conversábamos la vez pasada. El episodio pasado, claro. Entonces súper importante ir conversando, ir viendo estas temáticas, cómo tratarlas, con quién tratarlas. Si yo no me siento apto para tratarla, entonces tratar de buscar a una persona que sí, un profesional. Claro. Sí, no, y es interesante igual eso, porque, viendo ahí un poquito y buscando respecto a estos temas, hay cosas tan simples que en realidad muchas decisiones de nosotros están bajo estos roles de género. Sí. Entonces, quizás pensar ahí, ¿cuántos hombres quizás no han querido tomar un rol que sea de liderazgo en un entorno femenino? O mujeres que no han querido tomar liderazgo por estar en un entorno altamente masculinizado. Claro. Entonces, yo me acuerdo mucho cuando fueron las
las elecciones, no me acuerdo si las primeras o las segundas, y salió acá la expresidenta Bachelet, que mucha gente decía, no, es que ella no puede ser presidenta porque las mujeres son muy emocionales y no son racionales. Fue algo que se conversó mucho y yo me acuerdo que incluso se habló en televisión. Claro. Que se habló en televisión respecto al tema hormonal de las mujeres, de por qué no eran buenas líderes o si no eran buenas líderes. Pero bueno, ahí más allá del tema político, de si están a favor o en contra de cómo lo hizo ella, es un tema de género. También ahí bien fuerte, cuando se postulan igual mujeres, hay que escuchar los discursos que se dicen en comparación a los hombres y a las mujeres. No, sí, es muy interesante. Sí, es verdad. Sí, no, sí, tienes razón. Es que yo creo que repercute, o sea, recae en lo que hemos hablado también antes de los prejuicios, ¿no? O sea, uno tiene prejuicios por experiencias previas que ha tenido también de personas que no necesariamente por tener una experiencia mala con una dama que no haya tenido las herramientas para regular sus emociones y de repente tuvo una mala experiencia porque justamente tuvo un episodio en algunos de sus cambios hormonales que reaccionó mal. Eso no quiere decir que no todas que todas están en la misma situación. Uno, a medida que va madurando, también ustedes van adquiriendo herramientas para hacer frente a estas situaciones por las que pasan realmente, pero que el profesionalismo se sobrepone a eso, la inteligencia, el razonamiento se sobrepone a eso, y no hay por qué tener un prejuicio al respecto. Por una experiencia mala que yo haya tenido no significa que todas van a ser así, o que no tengan la capacidad de ponerse en la misma forma. E igual los hombres, en el sentido de que a los niños se les dice, tú eres niño, no llores. Uy, ¿no? Es cierto. Ahí entiendo, empiezo a comprenderte por qué dices que son dañinos, ¿no? Sí. Porque si un niño no tiene que llorar, no tiene que mostrar sus emociones solo por ser un hombre, claro. Y lo que hemos hablado, ¿por qué mostrar las emociones tiene que ser algo de debilidad? Claro. Porque el llorar tiene que ser algo débil. Es como extraño este concepto, y por eso decimos que los roles de género son un constructo social, porque no es algo que a alguien se le ocurrió así de la noche a la mañana, sino que son muchas personas que normalizan esto y lo van repitiendo. Son patrones que se repiten mucho, y volvemos a hablar de lo que hemos hablado en el episodio anterior, la importancia de la familia, de los entornos, de también ir criticando lo que uno va diciendo, los discursos ajenos también, cuánto tenemos normalizado y todo eso. Y con quienes uno se junta también, es súper importante, porque si yo, hipotéticamente, me juntara con muchas personas que me dicen, no, es que tienes que tener hijo, no, es que hijo, probablemente en mi cabeza va a empezar a quizás sí debería tener hijo. Sí, claro. Entonces es súper importante eso de que veamos con quién nos estamos juntando y cómo estamos tratando las temáticas. Sí. Ahora quiero que pasemos a una parte que también es vital en esto, y es la educación y la crianza. ¿Qué papel juegan los padres y las escuelas en la formación de los roles de género en los niños? ¡Wow! Sin la familia, un estudiante no tiene éxito. Así de importante. ¿Y los estudiantes que están guachitos? Yo, guachitos. Hace mucho no escucho ese término. Yo cambiaría quizás eso. Es importante, sí, pero yo creo que sin una buena red de apoyo no tienes éxito. Exacto, una red de apoyo, claro. Es que al final habíamos hablado de que la familia es quien uno elige, son amigos y todo. Sí. Yo entiendo, Katy, yo te entiendo. Muy bien. Pero lo mejor es dejarlo claro. Sí, pues que con Katy acá ya tenemos complicidad, entonces nos miramos y nos entendemos. Mira nomás. Sí, pero en general, para quienes nos escuchan, igual es importante ahí dejarlo bien en claro. Yo creo que sí, los colegios, los centros de educación en general son parte fundamental, porque al final los niños, niñas, adolescentes, es que me salió de trabajar a sociales. Sí, los niños, niñas, adolescentes pasan la mayor parte de su vida dentro de algún centro de formación. Institución. Claro. Sí, algún centro educacional. Entonces, ya tenemos esa responsabilidad, que los niños se levantan a las 7 de la mañana, están todo el día incluso con jornada escolar completa, algunos en los jardines, en la universidad de acá, aunque tengan ventana extensa, pero pasan acá, en especial en nuestro campus que queda tan lejos. Muy lejos. Entonces pasan todo el día fuera de sus casas, y estos son los lugares en donde ellos se refugian al final para comprender estas cosas.
Y no solamente una educación, no sé, de lenguaje, de historia, de las asignaturas básicas, sino que aprenden... Algo integral. Exactamente, con sus amigos, incluso hasta en la biblioteca aprenden cosas. Los complementarios. Exactamente, bueno, en el ámbito acá de universitario se aprenden muchas cosas. ¿Qué pasó? ¿Qué quiere decir? Nada, me acordé de los complementarios de mi universidad. ¿Cuáles eran? No, me acordé de algunos que me acuerdo que me redundo porque me hace gracia. Algunos compañeros querían tomar clases de cocina, que era uno de los complementarios, y no los dejaban porque era para mujer solamente. Wow. Sí. Ahí estaba, por eso era importante hablar de eso. Sí. No, sí, es loco. Incluso... O los de mecánica automotriz solo para hombres. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso es tan simple por como los roles de género. Sí, por los roles de género. No, y a la vez también hemos nosotros hecho que estos roles se sigan manteniendo en el tiempo. Yo viniendo para acá, venía pensando igual de que, por ejemplo, en nuestra televisión, los que nos gusta ver quizás algunas novelas por ahí, hay algunas cosas que uno dice, bueno, pero estos trabajos eran para hombres o estos trabajos eran para mujeres. Me acuerdo específicamente de Papá la Deriva, que lo estoy viendo. De ahí la protagonista es lanchera. Algo que no se ve mucho acá, o que no era muy visibilizado por la sociedad en ese momento. Estamos hablando de 2015, 2016, hace casi 10 años ya. Claro. Mucho tiempo. Pero son cosas que uno dice, ¿por qué? O en los mismos diarios, acá un comentario fuerte, así que el director, si me mira feo, me mira feo. No, pero en los diarios, ¿por qué, por ejemplo, cuando hay femicidios, se explica, él tuvo un arrebato de ira y no se dice, hombre mató a su pareja, claro. Hombre mató a tal persona. Asesinó. Exactamente. ¿Por qué no se dice las cosas así, sino que no, es que esta persona tuvo un mal día? ¿Por qué justificamos cosas que en realidad no deberían ser justificadas por roles de género? Así es. Al final es así. Pero a la vez, piénselo, mastique la idea. Sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo ahí. En ese momento es un homicidio y es un homicidio, o sea, y se acabó. O sea. No, y acá hay por más arranque de ira, al final no hay justificativo. No, y es lo mismo para ambos lados. O sea, si una mujer viene y asesina a un hombre, también lo asesinó, no hay por qué justificar de ella era una celópata y... Claro, aunque cuando tú mencionas femicidio te refieres específicamente a una mujer que fue asesinada por el hecho de ser mujer. Exactamente, ¿y por qué se da este concepto de femicidio? Porque lamentablemente es una realidad que en Chile se asesinan mujeres mayormente, o hay mayores números que en comparación de hombres. Así es. Sí, y lamentablemente incluso no es solo femicidio para la mujer, sino que la mayoría de estos casos vienen con asesinato incluso a los hijos. Es muy fuerte. Ahí hay unas gráficas de... Uy, se me olvidó cómo se llama. Pero desde Cernamec, que trabajan también harto con estos datos. Y es una realidad, pero no se habla, también no se visualiza de que la mayoría de los crímenes son por género. Y no solamente género, hombre y mujer. Porque entendemos que nuestra realidad como sociedad es distinta, hay disidencias sexuales y muchos crímenes son crímenes de odio. También, como se entiende. Claro. Entonces, por un lado tenemos esto, pero también es muy importante entender, como hemos estado hablando anteriormente, que existen los géneros de la mujer tiene que usar vestido, quizás ser más femenina, maquillarse, todo lo que veníamos hablando, pero también que las mujeres no pueden estar con esta idea de el hombre tiene que sustentarme económicamente, quizás, bueno... tengo muchos conceptos en la cabeza, pero cosas así de... Acá lo tenía. Los hombres no necesitan ser los encargados quizá de tomar decisiones, porque las mujeres no pueden tomar decisiones por sí solas. Algo que igual pasa. Y que las labores, por ejemplo, del hogar tienen que ser compartidas o... Bueno, ahí depende obviamente de cada relación, pero no tiene por qué ser la mujer o el hombre de hacerlo solamente. Claro, o como... Voy a sacar a mi mamá. Cuando dice, tu papá me ayudó a hacer las labores de la casa. Y yo, no te ayudó, si los dos viven en la casa. Sí, o cuando dicen, no, es que
el esposo ayudó a cambiar los pañales del hijo. Está ejerciendo su paternidad. O sea, ¿qué hay de extraño en eso? Si ponemos al revés, si una mujer cambia los pañales es algo normal, ¿por qué que el hombre lo haga tiene que ser algo anormal? Es interesante. Es verdad. Sí, y ahora me acuerdo de lo que estábamos hablando hace unos días, de que el lenguaje crea realidades. Creo que ese va a ser nuestro subtítulo del tema. El lenguaje crea realidades. Uh-huh. Y estábamos hablando un poco de lo que es el lenguaje no sexista y por qué es tan importante utilizar el lenguaje no sexista. Acá, bueno, teníamos el ejemplo siempre de la rectoría. Sí, que fue el que más nos quedó grabado. Uh-huh. Sí, pero no atribuir género a ciertas cosas. Algo simple, pero que es importante porque en las aulas de clase se usan muchos ejemplos. Me acuerdo específicamente de en la asignatura de inglés en los colegios, que hay una unidad que era de viajes. Y decían, la mujer va atrasada porque lleva muchas maletas, porque tiene mucha ropa. ¿Por qué la mujer tiene que ser la que tenga mucha ropa? Es algo que sí puede ser. Hay mujeres que sí. Estoy a punto de decir porque así es. No, depende de las mujeres, porque hay algunas que en realidad ya menos, o hay hombres que también me invitan a un viaje y me dicen, vamos, mochila. Llevo mi mochila. Pero entramos en lo mismo que yo decía hace un momento, o sea, generalizamos. Simplemente nosotros es lamentable, pero como sociedad siempre hacemos eso de la generalización. Pero a la vez nos ayuda a entender ciertas cosas. Es importante, igual que los estereotipos o algo nos enseñan a cómo estamos como sociedad además. Sí. Por ejemplo, en cosas malas que frecuentemente se ven, no sé, en las redes sociales, ¿no? Que los hombres son mujeriegos, por ejemplo. Y la verdad es que yo a veces que han hecho comentarios así, mi misma señora, yo digo, ¿cómo que los hombres? Yo también soy hombre, o sea, no soy así. Uh-huh. ¿Por qué tienes que generalizar? No, es que cuando yo digo hombre, me refiero a estos hombres que está hablando de esta temática. Sí, pero no lo especifica, dice hombre general. Uh-huh. Por ejemplo, yo conduzco mi auto y no falta la persona que me dice, no, es que todas las mujeres conducen mal. Y es como... Sí, por eso digo que los estereotipos al final creo que es el mayor problema de los, quizás de los roles de género, ¿no? Que estereotipamos, y esos estereotipos llevan cosas negativas, positivas, pero que al final engloban a todo el grupo de personas por su género en una misma categoría. Uh-huh. Y que no es así, ¿no? Hay realidades distintas, hay familias distintas, hay personas, cada persona es un mundo. Y eso hace que la realidad de cada uno sea diferente, y no tenemos por qué hacer esto, porque ya estamos poniéndonos prejuiciosos al hacer eso de por sí. ¿Verdad? Claro. Me fui, es que estoy pensando varias cosas, pero... Yo quería recalcar, ya que estabas pensando, para que puedas seguir pensando, quería recalcar el rol de los padres, o la importancia de los padres en esta creación de los roles en cuanto a sus hijos, y la importancia que es nuestro ejemplo al final de cuentas, ¿no? Como lo que tú decías, de que tu mami decía que tu papi le está ayudando, ¿no? El hecho de que como familia podamos vernos como un equipo siempre. Uh-huh. Estamos viviendo en el mismo lugar, todos somos responsables de mantenerlo cómodo, limpio, ordenado, para el bienestar de todos al final de cuentas. Si yo de repente llego a casa y tengo mucha hambre y no hay comida, ¿por qué tengo que esperar que me cocinen? O que le sirvan. Si yo tengo manos Exacto. De que habíamos hablado. Y gracias a Dios mi mami me enseñó a cocinar, entonces yo puedo cocinar. Uh-huh. o qué sé yo, mi señora estuvo muy ocupada, el niño le dio mucho trabajo, eso es también un trabajo. Entonces yo estoy llegando de mi trabajo, por ejemplo, llegando a donde estuvo ella trabajando, porque estar en casa también es un trabajo. Uh-huh. ¿Por qué tiene que ella seguir abordando solas las cosas de la casa si al final la casa somos todos, ¿no? Sí, entonces, ese ejemplo que uno puede ir dando en la familia, creo que es vital para que primero hacer entender que somos una familia. Uh-huh. Y como familia nos apoyamos en todo. Y que si hay necesidad que yo aborde de repente cosas que suele hacerla la mamá, no tengo que tener problemas para hacerlo, porque es mi familia también, es mi hijo también, como el caso de los pañales. Yo cambié muchos pañales también, no me tocaron las peores embarradas,
Era casi que 1 y 1, ¿ah? Era 1 y 1. Ya yo lo cambié la última, te toca. Ahí hasta el día de hoy sigue siendo así cuando va al baño. Entonces, esas cosas van al final sentando ejemplo en nuestros hijos y definiendo también quiénes van a ser ellos en un futuro. Y la idea es que hagamos humanos más funcionales, más empáticos, más colaborativos, que sepan trabajar en equipo, que al final eso son una familia. Sí. Entonces, sí, me parece que de suma importancia la crianza, no solo la educación escolarizada, sino también la crianza en el hogar, que es la primera educación que reciben los hijos y que al final es la que más queda en el quiénes van a ser ellos, ¿no? Sí, así es. Porque al final también si vemos alguna conducta que está aprendiendo en el colegio, en la escuela, en la universidad, qué sé yo, y sabemos que no es la mejor, también los padres somos los responsables de orientar a los chicos. Claro. Pero muchas veces, ya que los padres no están asumiendo sus roles, también se pierde esto. ¿Eh? Hablando de no asumir sus roles, es cierto. Es fuerte. Incluso acá en Chile tenemos una ley ahí, gracias a la Ale que nos está escuchando y me dice, uy, está esto. Porque es importante igual hablar de ciertas cosas, ciertos ejemplos así como muy, muy de nuestro país. La ley Papito Corazón. Sí. La ley de deudores de pensiones de alimentos. Sí. ¿Por qué es necesario que haya una ley para que en ellos este caso tengan su responsabilidad? Exactamente. ¿Por qué hay que llegar a eso? Si ellos saben cuál es su responsabilidad. Entonces, bueno, estaba viendo un artículo. Es que ellos dicen seguramente, no, ese rol está impuesto por la sociedad, es un constructo y no me toca. Pero entonces, ¿por qué no se cuidó? Es la respuesta. ¿Por qué no se cuidó entonces? Quizás nosotros estamos equivocados. No es así. Es una irresponsabilidad. Es una irresponsabilidad sí. Al momento de que, bueno, no se cuidó, tuvo un hijo, haga el empeño. O Exacto. capaz si lo quería, pero luego se separaron, haga el empeño. Que los niños son nuestra responsabilidad. No, y el niño no tiene culpa. No tiene entonces culpa. Hay que hacerse responsable, no solamente monetariamente. Sí. Eso igual es importante, porque muchos dicen, no, pero si yo pago. Sí. Pero el pagar no es el todo, no es ser papá. Entonces igual acompañar, cuidar, orientar es súper importante. Por supuesto. Sí, porque creemos que solamente las necesidades de los niños son físicas o son monetarias. Hay necesidades emocionales, espirituales. Ahora en la universidad que estamos tenemos que hablar de estos temas también. Y tener cuidado también de cómo nosotros hablamos, de cómo nosotros pensamos. Incluso moldear nuestro pensamiento no es fácil. No es para nada fácil, pero como hemos hablado anteriormente, hay cosas que van y que comienzan desde el aceptar que uno es ignorante en ciertos temas, y no por eso la palabra ignorancia es algo malo. Exacto, nos da conocimiento, porque podemos también tener la opción de preguntar, y el preguntar abre caminos. Sí. El lenguaje abre caminos, las preguntas abren caminos. Sí, es que al final se resume en comunicación. La comunicación transforma realidades. Esa es la realidad. Claro. Sí, por eso estudia el lenguaje. Muy bien. Al respecto de eso es súper vital el darse cuenta de que uno no sabe todos los temas, y quizá incluso nosotros acá nos estamos equivocando en algo que decimos también, pero si nos damos cuenta de que hay algo que no estamos haciendo bien, también nuestro deber como personas que viven en una sociedad que está insertos en un campo, que estamos insertos en distintas esferas sociales, es también ir mejorando y decir, bueno, lo que habíamos hablado hace unos episodios, me equivoqué, está bien, no quiero seguir siendo igual, voy a mejorar. Exacto. Que eso es totalmente válido y es valioso también. Y si, por ejemplo, hoy día sí queremos ir con todos los roles de género de la mujer, pero el día de mañana no, tampoco hay algo malo al respecto de eso. ¿Y eso no nos hace menos mujeres o no nos hace menos por supuesto hombres? Que no. Al final cada quien va tomando las decisiones de su vida, ¿no? Es libre. Y uno tiene la cosmovisión, uno elige qué cosmovisión va a tener. Nosotros aquí, como decía Ángela, estamos respaldados por una cosmovisión cristiana. Definitivamente, y basamos también parte de los roles que asumimos, los basamos también en lo que está en la Biblia y en los mismos escritos de nuestros fundadores, ¿no? Claro, pero eso no quiere decir que tenga que ser así. Eso no significa que no podamos verlo todo desde una perspectiva también cultural, que la Biblia se escribió en un contexto cultural, que también los escritos de nuestros fundadores están escritos en un contexto cultural específico, y que no significa que eso vaya a cambiar. Ahora, hay roles que, como decía yo, en la paternidad, en la maternidad son vitales, y que hay que asumirlos. Por ejemplo, si
si en el ejemplo propio que yo puse, si mi esposo hubiera tenido un mejor ingreso, quizá ella se hubiera quedado trabajando y yo me hubiera tenido que dedicar a mi niño. Exacto. Entonces, feliz ahí. La verdad es que sí, sí, la verdad es que así yo hubiera buscado la forma de seguir preparándome quizá en la casa, con cursos, diplomados que hay gratuitos, incluso por la situación financiera. No hay que gastar más para seguirse preparando. Entonces, uno pudo haber buscado la situación y la verdad es que hoy en día depende de... es que la verdad es que sí, yo sé que la realidad de muchas familias es que casi siempre tienen que trabajar los dos para poder suplir las necesidades. Entonces, si alguno puede no hacerlo, es una bendición y un privilegio en realidad. Totalmente. Pero al final, cada familia tiene que tomar las decisiones que más se acoplen y sobre todo, no imponer, que es lo más importante de esto, claro. para que los roles no sean algo negativo, sino para que sea algo que sea parte de la dinámica familiar o de la estructura social o del entorno de trabajo, que, como decía yo hace un momento, en todos los lugares desempeñamos roles. Entonces, para que no se vuelva algo negativo, tiene que ser algo que sea tomado voluntariamente, al final de cuentas, ¿no? Y conversado también. Sí, siempre conectado. Oye, ya que está pasando rápido el tiempo, quiero avanzar hacia la parte de las decisiones de carrera. Hablando del mundo laboral, ya que estábamos cerquita por allí. Sí. Y cómo también los roles confluyen y encuentran aquí choques, quizá, creo yo, en las decisiones de carrera, en las oportunidades laborales. ¿Cómo visualizan ustedes esto? Sí, la verdad es que, bueno, con este movimiento feminista desde el año 2018, las universidades también se están abriendo mucho a llamar al estudiante a que elija la carrera que él o ella decida. Y se da a conocer de qué se tratan estas carreras, sobre todo para el área científica. Se está tratando de atraer muchas mujeres porque era un área donde estaba muy, muy llena de varones. Masculinizada. Exacto, entonces se está tratando de llegar a esto. De hecho, hay becas que se llaman STEM. Sí. ¿Sí? Sí, bueno. Termina tu idea, yo después... Sí. Bueno, que las becas STEM no son necesariamente orientadas a mujeres, ¿o sí? No. Sí, la mayoría de ellas sí. Ciencia, tecnología... Sí. Se me fue la otra. Ciencia. Es que está en inglés. Science, Technology... Economics, ¿no? Economics y Mechanics. Ahí están. Sí. Bueno, la cosa es que se está tratando de parte incluso del Ministerio de Educación que las universidades empiezan a dictar estas carreras que eran sí o sí de varones, que ahora sean mixtas, que en realidad la persona que quiera estudiarla lo haga y no porque era solamente de varones. Aprovecho de hacer una pausa comercial aquí en nuestra universidad. Además de las postulaciones centralizadas que tenemos, que van a ser en enero, como siempre este año, los estudiantes también, quienes quieren postular a estudiar en la universidad, pueden optar por una de las vías de admisión especial. Así es. Que por si acaso, por alguna razón, no quedaron por los puntajes o por XY, no quedaron dentro de la postulación centralizada, pueden optar por la vía de admisión especial que potencia el hecho de que estudiantes que no suelen estudiar carreras por su género lo estudian. Por ejemplo, que hayan hombres estudiando para matrones, por ejemplo. Exacto. O que hayan más mujeres en las ingenierías. Sí. Entonces esta vía de admisión especial puede ser útil, y les dejo el dato para quienes nos escuchen, que es una de las que pueden optar para ingresar a la Universidad Adventista de Chile. Sí, eso es algo igual muy relevante y que nosotros durante el año pasado estuvimos implementando. Bueno, nuestras vías de admisión especial, creo que si no mal lo recuerdo, ahí después me van a tirar las orejas en admisión. Pero son 12. 14, casi. Dentro de esta está, por ejemplo, discapacidad y todo. Y el año pasado hicimos un trabajo bien bueno ahí al respecto de analizar los datos. Y nosotros somos una de las pocas universidades que dentro de la vía de admisión especial tenemos por género, pero no solamente para mujeres, que es lo que la mayoría de las universidades de nuestro país hacen, sino que también tenemos para hombres, en carreras, por ejemplo, de nutrición, de parvularia, de obstetricia también, y que son preferenciales en este caso para hombres o para mujeres, según si son históricamente masculinizadas o feminizadas. Claro. Entonces,
Ahí están postuladas, están las carreras, se ve cuántos cupos, si no me recuerdo el año pasado quedamos en 24 cupos, entonces igual es una buena alternativa el darnos cuenta de que sí hay carreras o las áreas científicas que son históricamente masculinizadas, y lo sabemos, sí. Pero que también hay mujeres que han hecho historia, por ejemplo, en estos campos, y a la vez hay hombres que están haciendo historia en campos que son altamente feminizados. Claro. Que quizás no son tan visibilizados porque sabemos que hay una realidad, un contraste ahí entre brechas de género bien fuerte. Sí. Pero igual es interesante conocer estas historias distintas. Con Katia ahí hablábamos de este profesor, ¿te acuerdas? Sí. De un profesor de párvulos. Sí. Que había. Me acuerdo que lo mencionamos en el programa anterior también. Un educador de párvulos. El primero. Sí, el primer programa, dice Alejandro. El primer programa. Sí, ¿no? Y uno se alegra porque es difícil y los campos están muy cerrados. ¿Y por qué? Porque la concepción como sociedad es que un hombre, siendo parvulario, criando niños... Educador de párvulos. Educador de sí, párvulos. Que quede bien ese concepto, por favor, porque gracias. A los educadores de párvulos no les gusta que le digan parvulario, sí. Porque me enteré este año. Párvulo, el concepto párvulo es el niño. Claro. Claro. Por eso, todos estamos aprendiendo en este programa, todos aprendemos. Gracias, Katy, muchas gracias por eso. Entonces, el saber eso, el darnos cuenta de que ¿por qué un hombre no puede ejercer este rol? Sí. ¿Qué lo impide? O sea, ¿qué limitación hay al respecto? Sí. Los roles de género, sociedad, la sociedad ha hecho ese constructo. Porque no tenemos ni una limitación racional o... Claro, bueno, ahí tenemos cada uno sus ideas respecto a lo que es ser hombre, ser mujer, y depende mucho también de nuestra familia, de quizá en este caso de la religión que quizá uno profesa, entre otras cosas, pero uno mismo va adaptando ahí su rol de género. Sí. Y por eso es importante entender qué es, a qué se refiere con rol de género, qué ejemplos hay y por qué es importante hablarlo también. Claro. Y aquí en la Universidad Adventista, ¿cómo estamos en este tema con respecto a las profesionales? ¿Será que estamos abriéndonos o hemos avanzado en cuanto a, por ejemplo, investigación? Hay mujeres involucradas en investigación, en la parte científica, como decíamos. ¿Cómo estamos en este tema? Bueno, ahí nuestra doctora Marcela el año pasado nos dio una muy buena noticia, que nuestra universidad no ha tenido problemas quizás en cuanto a investigaciones lideradas por mujeres. Ya. Tenemos un número bien fuerte ahí de mujeres llevando a cabo investigaciones dentro de nuestra universidad, pero quizás nos falta investigar temas de género. Claro. Ahí quizás va nuestro apunte, pero también hemos trabajado, por ejemplo, con vinculación con el medio en proyectos que vayan fondos concursables, que vayan respecto a este tema de equidad de género. Claro. Entonces es importante ahí, y el año pasado, si no me lo recuerdo, se desarrollaron 15 proyectos. No un número menor. Entonces, ir viendo eso, entonces en nuestra universidad obviamente estamos ahí trabajando. Avanzando. Trabajando. Sí, hablamos igual al mismo tiempo. Así que, sí, porque ninguna universidad es perfecta, obviamente, pero sí nosotros estamos súper conscientes de que es algo que tenemos que ir desarrollando, que tenemos que ir viendo, y también por eso nos interesa mucho también conocer la percepción que tienen las personas que integramos la comunidad universitaria respecto a esto. Claro. No solamente estudiantes, sino también funcionarios y académicos, claro, que todos conformamos la universidad al final, ¿no? Así que... Bueno, si alguien tiene alguna pregunta respecto de las temáticas que estamos hablando, algún aporte que le gustaría hacer, Alejandro justamente me había dicho, recuérdalo, y yo iba para allá, ¿sabes? Yo iba para allá, así que así como Katy y Ángela están conectadas, nosotros también aquí con Alejandro. Es que hay que reconocer que pasamos 8 horas diarias o más, quizás juntos todos los días, así que somos familia también, estamos conectados, sincronizados. Pueden escribirnos al WhatsApp de Radio Natch más 569 68 16 90 95, más 569 68 16 90 95. Ya estamos en los últimos minutos de nuestro programa, es tiempo de hablar, pero pueden dejar sus comentarios y quizá en un programa posterior podemos comentarlo, mandarles saludos o responder alguna pregunta que ustedes tengan al respecto de las temáticas que tratamos aquí en Es Tiempo de Hablar. Al respecto de lo que veníamos, también el año pasado
Y este año empezamos a abordar también el liderazgo femenino, acrecentándolo muchísimo más. Sí. Aquí en la universidad, claro, tuvimos varios cambios, tuvimos cambios de decano, de mi vicerrectora, de vicerrectoría. A la profesora Marita. Claro, ahora hay una vicerrectora, ¿no? Hay 2 decanas nuevas también. Exactamente. Hay la secretaria general es una dama también. No, y en nuestras carreras la mayoría son directoras de carrera. Mira nomás. Sí. ¿Sabes qué? Mira, saliéndome un poquito y yéndome a la parte de la parte que somos una universidad confesional, me recordé el hecho de que hay roles de liderazgo que también en la iglesia se han estado tomando. Sí. En algunos lugares han creado un poquito de conflicto, pero la verdad es que esto se toma debido a que hay necesidades. Claro. Necesidades y falta también de personas, de personas dispuestas. Y me llama la atención que son las mujeres quienes más están dispuestas a comprometerse en temas de liderazgo en la iglesia. Claro. Y no solo en el liderazgo de la iglesia, en muchos temas, otros de que lleva compromiso. Claro. Muchas veces son las mujeres quienes menos miedo tienen a decir, ya, yo lo asumo. Y eso me llama la atención. Y repercute, obviamente, la sociedad siempre se refleja de alguna forma en la iglesia. Y en la iglesia adventista esto ha pasado. Sí. Que hay zonas en las que hay carencia de liderazgo masculino, que ha sido lo tradicional, digamos, en la iglesia. Y ahora hay lugares donde se han nombrado ancianas, que son las líderes de iglesia, la pastora local. Claro. Y ha sido un tema de que no hay quien lo asuma, y la mujer dice, no, yo lo puedo asumir. Y sí. Hay muchos ejemplos de casos de éxito de esto. Sí. Entonces, obviamente... Es un tema. Sí, es un tema delicado, porque en la misma iglesia ha habido una tradición que esto no ha sido así a lo largo de los años, y causa estos temores, sí. Estas rencillas que habíamos estado hablando, pero que cuando hay necesidad y se aborda de la mejor forma, la verdad es que no tiene nada que desearle tampoco al otro tipo de liderazgo. Eso es lo que pasa, ¿no? Cuando ya se les da la oportunidad y se ve el trabajo que hay, se avanza. Se va avanzando, quizá hay críticas, quizá hay comentarios, quizás causa rechazo. Claro, rechazo, pero cuando ya se ve el trabajo, se calma todo. Sí. No, sí. Respecto, bueno, creo que es interesante igual tocar eso porque, bueno, yo creo que todas las personas tenemos el derecho y la libertad de tener quizás una religión o tener una postura espiritual, sí. Como le decimos, pero bueno, yo desde mi perspectiva, en un momento escuché una frase que me quedó muy ligada, que fue que Dios llama a personas que no están capacitadas con tal de que si quieren llevar bien un trabajo tienen que aferrarse a él. Sí. Bien importante ahí. Entonces el Señor llama a personas, el Señor pone a personas también ahí, y al final no olvidemos que Jesús también tenía seguidoras. No, sí, claro. Tenía discípulas. Claro que sí. Quizás ahí no son visibilizadas dentro de la Biblia, pero que existían. Entonces, estamos en otros tiempos, la verdad. De hecho, fueron la mayoría de las que se quedó con Jesús cuando estaba a punto de ser crucificado, en los momentos más críticos del ministerio de Jesús, fueron quienes permanecieron. Claro. No solo con un hombre que fue el Juanito. El resto, mujeres. No, y interesante igual porque, bueno, no sé si han visto la serie The Chosen, que está en boga. Sí. Katy, te la recomiendo, The Chosen, muy buena. De hecho, la última temporada está estrenándose en cine. Sí, muy buena. Y esa, bueno, hay cosas que obviamente se toman libertades al respecto de la serie. Libertades creativas. Sí, no es totalmente fidedigno en cuanto a lo bíblico, porque no sabemos qué ha pasado detrás de eso. Pero hay algo muy interesante que dentro de esa, bueno, un pequeño spoiler, no tan spoiler, pero las mujeres son parte sumamente fundamental del ministerio que llevaba Jesús en ese momento, porque las mujeres veían el tema económico y veían cómo podían mantener económicamente todo el ministerio de Jesús. Entonces es algo que igual lo dejamos ahí. Bueno, los hombres son fundamentales, las mujeres son fundamentales en esta sociedad y desde tiempos bíblicos, incluso antes de tiempos bíblicos. Entonces es importante también que valoremos quiénes somos por quiénes somos, y no solamente por lo que hacemos o si por ser hombre o ser mujer. Es importante ahí ver. Hay que reconocer que somos, yo creo que es lo que decías tú, ¿no? El valor que tenemos como persona es fundamental. Nosotros, con nuestra cosmovisión cristiana que ya hemos mencionado varias veces, tenemos un valor intrínseco que es muy grande. O sea,
creemos que somos criaturas de Dios, que Dios nos hizo, y eso nos da un valor muy grande. Y todos tenemos el beneficio de haber sido creados a su imagen. Eso es decir, que tenemos creatividad, que tenemos capacidad para pensar, para analizar. Y Él a cada persona nos ha dado diferentes cualidades, diferentes capacidades, que cuando nos movemos en sociedad, ya sea una familia, ya sea un trabajo, podemos complementarnos los unos a los otros y no necesariamente guiarnos por lo que está estipulado culturalmente durante décadas o siglos, sino ver las realidades de cada lugar, ver las capacidades de cada uno de los miembros que componen los diferentes grupos culturales y ver cómo entre todos crecemos, nos apoyamos, somos un grupo cada vez más unido, logramos nuestras metas. Claro. Y eso es lo más importante de todo, que sepamos trabajar unidos, en equipo, sin juzgar, y poniendo siempre lo mejor de nosotros. Sí, el episodio pasado dijimos, bueno, hace varios episodios quizás, dijimos de que el diálogo enriquece, en este caso las diversidades nos enriquecen, las que nos hace diferentes nos enriquece a nosotros. Así es. Bueno, el tiempo se ha terminado. Gracias Ángela, gracias Katy por acompañarnos. Siempre. Gracias a ustedes, gracias Alejandro. Así que nos encontramos en otro episodio de Es Tiempo de Hablar por Radio Natch 106.9 FM. Escuchaste Es Tiempo de Hablar, un programa dedicado a todos aquellos que necesitan levantar su voz. Aquí, en Radio Natch, fe, cultura y reflexión.